Aquí hay varios componentes, muy parecido al proyecto Olmos. Un primer componente es el túnel de trasvase y está una presa derivadora en Tronera, así se llama la presa derivadora. Un segundo componente es la irrigación de nuevas áreas, ¿no? Hay aproximadamente se van a irrigar 19.000 hectáreas nuevas. El tercer componente es generación hidroenergética y el cuarto componente es el mejoramiento del sistema de irrigación en el Valle del Alto Piura. Un quinto componente que paralelamente se está realizando con el proyecto Olmo es la forestación y reforestación en las cabeceras de la cuenca del río Huancabamba. Como hemos visto, el Alto Piura y en Olmos ambos utilizan las aguas del río Huancabamba que provienen de las partes altas de ecosistemas de montaña y de páramos, la cual tienen un proceso de deforestación bastante grande en los últimos años. Hay un componente muy importante de deforestación y reforestación, e incluso el año pasado, hace 2 años, disculpen, se puso un impuesto para una junta de usuarios que utilizan las aguas de un reservorio, el reservorio de San Lorenzo, un impuesto en el cobro del agua de consumo para uso agrícola, para conservación y la reforestación de las partes altas de los páramos, ¿no? Entonces es una de las primeras estrategias de cómo también afrontar estos cambios con respecto a la sequía o el cambio climático, de introducir un impuesto al consumo del agua para reforestar y mantener y conservar las partes de la cabecera de cuenca, ¿no? Es una experiencia local que se ha desarrollado en la región norte del Perú. Bueno, y el sexto y último componente es aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos. Como vieron, tanto el proyecto Olmos como Piura utilizan las aguas del mismo río, que es el río Huancabamba, ¿no? Por ley le corresponden casi 335 millones de metros cúbicos de toda la oferta hídrica del río Huancabamba para el proyecto Alto Piura y casi un 650 millones de metros cúbicos para el proyecto Olmos. Sin embargo, por los cambios que hay, por el aumento de la demanda, esto no satisface digamos, toda la necesidad de agua para riego y consumo en la zona. Por lo tanto, se está proyectando tanto para el proyecto Olmos, trasvase de otras cuencas, y también en el río Huancabamba, en el proyecto Alto Piura, trasvasar aguas de las cuencas de las partes más altas. En este caso, encontramos ahí el río Samaniego. Lo que se intenta es compensar este déficit de agua proyectada hacia el futuro para satisfacer la demanda, en un orden de 225 millones de metros cúbicos para tener un total de 560 millones de metros cúbicos, que es, digamos, la demanda proyectada por el proyecto Alto Piura. Entonces se está proyectando ampliar este sistema para trasvasar agua de otras cuencas hacia la cuenca del río Huancabamba y finalmente a la cuenca del río Piura, que pertenece a la vertiente del Pacífico. Entonces aquí igualmente hay obras de ingeniería proyectadas, sobre todo túneles para trasvasar. Entonces, se está tratando de maximizar un poco el uso del agua en las zonas donde tenemos mayor disponibilidad de agua. En esta zona hay menos población, menos actividad económica y hay mayor disponibilidad de agua. Entonces está la filosofía, de acuerdo a la Ley de Gestión de Recursos Hídricos que fue aprobada en el 2012, es aprovechar esta disponibilidad de agua hacia las zonas con cuencas que tienen deficiencia de agua, como es la vertiente del Pacífico. Entonces el trasvase de agua es una medida, ¿no?, de cómo afrontar la situación de déficit hídrico natural que tienen las partes bajas de la vertiente del Pacífico, pero también cuando ocurre una sequía o una deficiencia pluvial, ¿no? Sin embargo, también tenemos otras medidas que están llevando a cabo desde parte del gobierno. Solamente para mencionar que se va a construir uno de los embalses en el río Seco, un embalse casi natural que va a tener una capacidad de casi 880 millones de metros cúbicos, lo cual va a permitir en su futuro irrigar unas 21.000 hectáreas, ¿no? De 19.000 se ha aumentado a 21.000 nuevas hectáreas, la que podría estar siendo beneficiada, y la capacidad aproximada va a ser 800 millones de metros cúbicos y útil casi 650 millones de metros cúbicos. Entonces, en el gobierno del Perú
hay grandes obras hidráulicas para satisfacer la demanda o la deficiencia de agua en la vertiente del Pacífico, en la parte costera, donde se está mayormente concentrada la actividad agrícola de exportación. Los grandes cultivos potenciales están en la zona agrícola. Sin embargo, también está sujeto a la ocurrencia de déficit o sequías que hace que tengamos otras medidas, no solamente los trasvases, sino también algunas acciones que vayan de complemento y ayuden a reducir los riesgos o los impactos que genera la sequía. En el particular, el Ministerio de Agricultura en los últimos 5 años viene implementando estaciones meteorológicas no solamente para medir la lluvia, sino también para medir el agua a nivel subterráneo, a través de un Sistema Nacional de Recursos Hídricos de información que es acceso público y libre. Los últimos años se ha implementado este sistema en 10 cuencas, ya se está en forma operativa, cualquier usuario puede usar esta información. En general, los sectores públicos y privados utilizan esta información para conocer alguna información respecto de cómo está comportándose el régimen de lluvias, las lluvias en sí o el caudal en una cuenca en particular. También hay un proyecto de recarga de acuíferos a través de un programa nacional de siembra y cosecha de agua, ¿no? Eso es un proyecto que se viene realizando en el Perú en los últimos años, sobre todo en los ecosistemas de montañas y en el parto salto andina, a través de construcción de zanjas de infiltración, andenes, terrazas y otras obras hidráulicas de mediana envergadura que permitan un poco mantener la capacidad hídrica en las partes altas y también asegurar de alguna manera las lluvias que en época de estiaje se hacen deficientes. Hay un seguro agrícola catastrófico que fue puesto en acción por el Ministerio de Agricultura en la campaña 2015-2016, donde tuvimos el problema de la sequía en gran parte del centro y del sur del Perú. Se aseguraron casi 500.000 de hectáreas, ¿no? Que es casi 51% de la superficie agrícola sembrada en ese año. Entonces, también es una estrategia de adaptación al cambio climático y particularmente a la sequía, lo que se está realizando. Un seguro catastrófico, en la parte norte del Perú también hay un seguro para inundaciones, de manera privada y también de manera estatal. Son estrategias que se utilizan para afrontar situaciones de coyuntura climática, ya sea por inundación o por sequía. Hay una mejora de eficiencia en el recurso hídrico. ¿Okay? Hay un programa, un fondo Mi Riego, se están construyendo pequeñas obras, obras de pequeña y mediana infraestructura de riego para una mayor eficiencia del recurso hídrico, sobre todo en periodos de sequía. Se han construido alrededor de 557 microreservorios entre 1993 y 2015, microreservorios con capacidades en total de casi 243.077 metros cúbicos. Si hacemos comparación, digamos, con la disponibilidad de agua que tenemos en el Perú, que es de más de 1.700.000.000 de metros cúbicos, nos damos cuenta que la capacidad que tienen los reservorios existentes y de los microreservorios o las obras hidráulicas de embalse que tenemos no alcanza ni siquiera ni en la mitad, ¿no? Ni mucho menos. Creo que un poco menos del 30% de la disponibilidad de agua total de la que tenemos. Bueno, coyunturalmente, desde el punto de vista técnico, hay una implementación de un Observatorio Nacional de Sequía. Ok, listo. Ya terminé. Pero solo voy a culminar con 2 palabras. ¿Okay? Actualmente hay una relación bastante estrecha con el sistema climático de Chile con Perú. Hay mucha relación en cuanto a impartir conocimiento y conocer las implicancias de la perspectiva climática en cuanto a la gestión de riesgos, ¿no? En caso de sequía. Cada vez estamos conociendo mejor la variabilidad del clima, estamos teniendo productos con mayor anticipación, lo que permiten tomar acciones mucho más oportunas en cuanto a la ocurrencia de una anomalía climática importante, como lo mencionó aquí el anterior expositor, y como también estamos haciendo actualmente en el Perú, y en particular en toda la parte norte del Perú, estamos introduciendo esta información, este conocimiento técnico que en los últimos años ha ido creciendo, la certidumbre cada vez es mayor, y eso obviamente coadyuva a tomar las medidas y a los planes de acción para afrontar contra la sequía.
Creo que esa es una de las herramientas que se debe tomar y se está tomando en acción, ¿no? La incorporación de la información en forma oportuna para poder realizar las medidas tanto de prevención, o sea, futuro, como de mitigación, si es que ya este evento estuviese ocurriendo, ¿no? Ocurriendo. Bueno, no me queda nada más que agradecer, espero que la información les haya dado una idea general del panorama de cómo se ve la perspectiva de la sequía en el Perú. Hay mucha más información por compartir, obviamente, pero he tratado un poco de concentrar de alguna manera el mayor interés en la parte norte del Perú y de lo que a grandes rasgos se está haciendo en el Perú en cuanto de cómo afrontar la sequía. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de don Héctor Yauri Quispe. Y a continuación, invitamos a la investigadora experta en planificación, adaptación y mitigación al cambio y variabilidad climática, señora Daisy Martínez, quien nos presenta la siguiente ponencia: Mesas agroclimáticas participativas, una metodología para utilizar la información agroclimática en la superación de la vulnerabilidad frente al cambio climático. Buenos días, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a los organizadores, al Ministerio de Agricultura, a todos ustedes por estar acá. Bueno, el nombre de la presentación es un tanto distinto, aunque contiene el tema de las mesas agroclimáticas. Yo voy a contarles sobre las experiencias, algunas experiencias que hemos tenido en nuestro programa de investigación en agricultura sostenible adaptada al clima para enfrentar la variabilidad y el cambio climático. Como ya lo comentaba la presentadora, yo soy Daisy Martínez, coordino un programa de investigación en América Latina en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, conjuntamente con 15 centros de investigación que les mostraré un poco más adelante. Bueno, quisiera empezar con esta frase. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Esto lo dijo Charles Darwin. ¿Y por qué quiero empezar con esta? Porque el cambio climático lo que nos está dando en estos momentos y las consecuencias que se están generando son básicamente cambios muchos más frecuentes, intensos y de duraciones que no solían ser con respecto al clima, como pensábamos y como lo veníamos viviendo en décadas anteriores. Y tenemos que ser muy ágiles, buscar la forma mejor para podernos adaptar a estos cambios, siendo la sequía uno de esos eventos climáticos que son fundamentales para poder abordar y realmente adaptarnos a esta variabilidad y al cambio climático. Quería mostrarles estas fotografías en las que, para aterrizarnos un poco de que los problemas de sequía ocurren en todo el mundo, en diferentes países. Vemos en Senegal, Guatemala, India y aquí en Chile, en donde la sequía realmente nos está tocando a todos, indistintamente el lugar en donde estamos, y si bien muchos de nuestros países tienen fuentes hídricas bastante importantes, como lo que mencionaba nuestro colega del Perú, no están geográficamente balanceadas ni tampoco están a disposición del mayor número de personas que viven en esas zonas. Y esto es un reto que tenemos constantemente, y ante la variabilidad y el cambio climático tenemos que buscar soluciones que nos permitan adaptarnos a esos cambios mucho más rápido y de una manera mucho más efectiva, desde lo local hasta lo nacional. Y todo esto viene también en el marco de unos retos globales que tenemos alrededor del mundo. Entonces vemos que cerca de 1.4 billones de personas viven en la pobreza y cerca de 1 billón están en hambruna.
Y además de esto, se espera que para el 2030 tengamos 1 billón más de personas que están en estas condiciones, lo que implicaría que tengamos que producir al menos un 14% más de alimentos y buscando ser mucho más eficientes y desperdiciar menos los alimentos que producimos hoy en día. Y no solamente estamos hablando de las condiciones en las que las personas están en las ciudades o en los centros urbanos, sino que cerca de 1.5 billones de personas dependen de tierras que están actualmente degradadas, tierras en donde ya los nutrientes en el suelo no son los mismos y necesitamos hacer algo para que haya una mejor productividad y se puedan producir los alimentos que necesitamos para abastecer la población del mundo que está creciendo. ¿Y esto cómo lo hacemos en el programa de investigación? Básicamente buscamos utilizar la información, la investigación que tenemos en nuestros diferentes centros de investigación para poder abordar el cambio climático de una manera integral, en donde no vemos silos, en donde hacemos acciones de adaptación por un lado, acciones de mitigación al cambio climático por el otro y buscamos productividad en nuestro sector agropecuario por otro, sino que buscamos identificar cuáles son esas sinergias, esas disyuntivas que se dan en las acciones, por un lado para adaptarnos, para mejorar nuestra capacidad adaptativa, para poder hacer frente a esos eventos climáticos que se van presentando en el corto, mediano y largo plazo, pero también cómo las acciones que hacemos en mitigación, haciendo una producción más sostenible, baja en emisiones, tratando de cumplir esos compromisos internacionales que nuestros países han firmado en el marco del Acuerdo de París, se pueden también buscar cobeneficios tanto en adaptación como en productividad, de manera que podamos hacer una producción más sostenible, más eficiente, mejorando rendimientos, mejorando productividad, garantizando seguridad alimentaria, garantizando los ingresos de nuestras comunidades rurales que dependen del agro. Y esto no solamente desde el punto de vista de la producción, hay mucho que tenemos que hacer en todo el sistema agroalimentario. ¿Cómo podemos cambiar los patrones de consumo para que haya un consumo mucho más responsable, mucho más sostenible? ¿Cómo generamos incentivos en los mercados para que realmente la variable clima esté incorporada en todas las cadenas de valor y realmente estemos preparados para hacer frente a unas variaciones en el clima que nos pueden llevar a eventos extremos desde la sequía hasta la inundación? Y no solamente focalizarnos en el largo plazo, cambio climático, sabemos que se espera que hayan unos aumentos importantes de temperatura, por ejemplo, a 2050, a 2100, sino también mirar la adaptación, la variabilidad climática, cómo son esos cambios en el clima año a año, como lo mencionaba el colega del Perú. Se ven diferencias muy marcadas de lo que ocurre de uno a otro año y eso nos está afectando la producción agropecuaria. Es por esto que tenemos que ver, identificar estrategias y acciones no solamente de manera incremental, es decir, mejorar las prácticas muy puntuales que reducen las posibles potenciales pérdidas que pueden haber por cambios en el clima en el corto plazo. Por ejemplo, cambio en las fechas de siembra, un manejo más eficiente del recurso hídrico, cambio en la intensidad del uso de insumos agrícolas, sino también ver en dónde mi cultivo realmente con los cambios que se van a dar en el futuro del clima no va a ser viable, no va a ser factible y necesito desde hoy tomar decisiones para ir transformando el sistema productivo agropecuario que tengo en mi finca, en mi territorio. ¿Y esto cómo lo hacemos? Somos una alianza global de investigación en donde trabajamos con 15 centros de investigación especializados en temas agropecuarios que están ubicados alrededor del mundo y a través de los cuales generamos investigación para que sea realmente útil para ustedes, los tomadores de decisión, desde su finca, los agricultores, las familias rurales, hasta todas las escalas de toma de decisiones, formulación de política que se pueden dar a escalas mucho más amplias, regionales, nacionales.
Esta investigación que nosotros realizamos la hacemos de la mano con socios en cada uno de los países en los que trabajamos y buscamos potencializar su uso para que realmente sea útil para los actores del sector agropecuario. Les voy a mostrar 3 experiencias muy puntuales en algunos de los países donde nosotros hemos venido trabajando. Y la idea es que, dados toda la potencialidad que hay en términos de obras, grandes obras, todo lo que ya nos han mostrado, tecnología, todo esto que se ha venido dando en los países y que es esa capacidad que nosotros como sociedad tenemos para generar soluciones, también veamos que hay iniciativas, enfoques en donde la articulación interinstitucional juega un papel supremamente importante. En el caso de Guatemala y Costa Rica, diferentes socios con el gobierno de cada uno de los países, Bioversity International, que es uno de los centros de investigación, y otros socios, hemos venido trabajando en un abordaje un tanto distinto de la sequía, en términos de que los simulacros para los desastres o los eventos de emergencia usualmente se hacen para eventos como terremoto, huracanes, pero nunca se piensa en la sequía como un evento de emergencia inmediata. Se ve como una emergencia de lenta evolución. Y lo que hicimos fue básicamente utilizar esos mecanismos que ya tenían los países para hacer simulacros de emergencia de desastres y utilizarlo para ver cómo la articulación interinstitucional y la capacidad local en los territorios del corredor seco guatemalteco y corredor seco costarricense podían responder ante un evento de sequía. Y esto es interesante porque son instrumentos que ya existen, que ya se ha desarrollado en el país, pero que se van a utilizar en otro evento climático, de riesgo climático, que no necesariamente se había pensado antes. Y lo que se hizo fue fortalecer esa capacidad de respuesta interinstitucional a nivel local y también tener involucradas a las comunidades rurales para que participaran sobre cuáles serían esas acciones que deberían tomar en caso de presentarse un evento de sequía. Entonces, lo que se hizo también fue utilizar diferentes protocolos, ajustar los protocolos, hacer una evaluación del simulacro y ver cómo podría evolucionar la reacción ante un evento como este. Esto se hizo utilizando una plataforma ODK, que básicamente se utiliza para poder tomar los datos en tiempo real, suben a la nube y se pueden analizar inmediatamente, de manera que se puedan tomar decisiones y priorizar cuáles son las zonas que realmente necesitan una acción inmediata. Entonces, este fue muy rápidamente el proceso, la conformación del Comité Técnico Interinstitucional, el INSIBUME, que son los servicios meteorológicos de Guatemala, emite el boletín oficial de situación de sequía, se hace un diagnóstico preliminar con las comunidades monitoreadas, toda esta información se sube a la nube y se empiezan a hacer las evaluaciones con grupos de personas que están encargadas de observar, de monitorear, de evaluar y de hacer ese seguimiento involucrando a los actores clave en el territorio. Se hace después un análisis y los principales hallazgos que se encontraron con respecto a esto fueron, por un lado, que los extensionistas en este tipo de eventos son fundamentales. El fortalecimiento de las capacidades de los técnicos que están en el campo dando recomendaciones a los agricultores sobre cuáles son las acciones que deberían tomar es fundamental para poder hacer que haya una respuesta efectiva a un evento como la sequía. La información agroclimática confiable, y confiable no solamente en términos de la calidad, sino confiable en términos de que sea información local, que le esté hablando al agricultor y le esté diciendo, bueno, así se comporta el clima en su localidad, en su territorio, con las especificidades que tiene y que con esto ellos puedan tomar decisiones al respecto. Los mensajes deben ser claros, precisos. Las recomendaciones que se dan a los agricultores deben ser muy claras, deben tener un componente de información bastante
en un lenguaje bastante fácil de entender para que se puedan accionar y realmente puedan implementar las diferentes recomendaciones. Como ya lo mencionaba, la articulación interinstitucional es clave. Reducir los tiempos en los cuales se proporciona la información para poderse analizar también es muy importante. Hacer estos simulacros en las comunidades, en las áreas donde realmente hay participantes de áreas representativas para que se pueda hacer un diagnóstico fiable y esto sirva en cuando ya se presente el evento. Y tomaron la decisión en los gobiernos de incluir estos simulacros como parte de la planificación de la extensión rural en los países. Y esto es supremamente importante porque ya lo empiezan a hacer regular y el fortalecimiento de capacidades empieza allí. Ahora nos vamos a África. En Níger y en Kenia, así como en otros países del oeste de África, se han venido implementando por iniciativa de los agricultores, pero apoyada también por organizaciones de cooperación internacional, una práctica que puede ser bastante común, pero que para ellos hizo la diferencia porque su territorio estaba enfrentando sequías muy fuertes y procesos de desertificación muy grandes. Y lo que hicieron fue empezar con un programa que se llama Regeneración Natural gestionada por los agricultores. Son zonas donde hay sequía extrema, básicamente duran 8 meses sin recibir una gota de agua y tienen que aprovechar al máximo el agua que reciben en esos meses restantes. Y lo que hicieron fue tomar un árbol que se llama gao, que tiene unas características muy especiales en los nutrientes que provee al suelo y implementar sistemas agroforestales en donde permitía poder mejorar la producción y el rendimiento de los cereales, que es su principal cultivo en esta región. ¿El papel nuestro cuál fue? Evaluar un poco qué tan climáticamente inteligente ha sido esta práctica. Porque no es solamente sembrar árboles, esto va muchísimo más allá. ¿Cuáles son las implicaciones en productividad, en adaptación y mitigación al cambio climático? Entonces, en productividad se evidenció un aumento de rendimientos de 110 kilogramos por hectárea en promedio. Cerca de 500.000 toneladas de cereales se produjeron una vez se empezó a reforestar esta zona y cerca de 2 millones de personas fueron alimentadas con esta cantidad de cereales que se fueron produciendo. Ahora, en términos de adaptación, estamos hablando de que se mejora la cobertura vegetal, protege los suelos y mejora los nutrientes que hay en estos suelos para poder producir mejor. Los vientos del Sahara son supremamente fuertes y eso era una de las principales causas por pérdidas de cultivos. Entonces, con este mecanismo se redujo, se protegían los cultivos de estos vientos. Y en términos de mitigación, son 5 millones de hectáreas que están cubiertas con esta técnica. 4.5 toneladas de biomasa se están generando por hectárea. Y bueno, y son 200 millones de árboles que hasta el momento se han venido sembrando en el territorio. Esto ha cambiado totalmente los ingresos pues, de los agricultores, de las familias rurales y ha permitido generar un nuevo motor de crecimiento en esas áreas donde había desertificación extrema y sequía por largos periodos. Esto es un poco la imagen para mostrarles cómo era antes y cómo se está viendo en este momento el paisaje en esos territorios. Bueno, ahora les quisiera contar sobre un abordaje, un enfoque que se está utilizando desde el nivel local para afrontar los riesgos agroclimáticos. La iniciativa comenzó en Colombia, ya ahí este enfoque está siendo implementado en Honduras, Guatemala, Nicaragua y próximamente aquí en Chile, gracias a toda la gestión que se ha venido trabajando con la sección de emergencias y gestión de riesgos agrícolas del Ministerio de Agricultura.
¿En qué consiste? Básicamente el enfoque lo llamamos mesas técnicas agroclimáticas o mesas agroclimáticas participativas. Y tienen 3 componentes principales. La predicción climática a nivel local, en donde vemos en esa localidad en donde estamos trabajando, grupo de municipios o un municipio o localidad específica, cómo será el comportamiento de las próximas 2 semanas a los próximos 6 meses de las principales variables climáticas. Precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima y otras variables climáticas donde hay la información disponible. El otro insumo, ¿cuál es? La modelación agronómica. A través de modelos de cultivo, que son varios están disponibles gratuitamente por la FAO, que han sido generados por ellos, se utiliza esa información climática de la predicción climática y se identifica en cuál etapa fenológica del cultivo se va a ver afectado por la predicción climática, sea por déficit hídrico o sea por cualquier otra de las necesidades que tiene el cultivo. Y tenemos otro insumo que es el conocimiento local. ¿Quiénes son los mejores conocedores de cómo se comportan sus cultivos, cómo es el clima de su territorio, son esas dinámicas agroecosistémicas en el territorio? Son los agricultores, los que viven todo el tiempo allí lidiando con las variaciones en el clima, en sus territorios, en sus cultivos. Entonces unimos estos 3 grandes componentes y la idea es fomentar el diálogo, de manera que investigadores, agricultores, técnicos, gobiernos locales, la academia se reúnen a discutir estos 3 insumos de información para poder determinar entonces cómo se afectarían los cultivos, qué variedades deberían sembrar, deberían realmente sembrar el cultivo que estaban pensando o más bien deberíamos ver otra opción dada la perspectiva climática. ¿Qué otras prácticas de manejo debo hacer en mi territorio para poder hacer frente a esta variación climática o el comportamiento del clima que se viene? Y todas estas discusiones se ponen en un boletín agroclimático a través de recomendaciones de las mismas personas del territorio, analizando la información de su localidad y poniéndola a disposición de las demás personas de la comunidad.